Muchas gracias, Julio, por invitarme, por tus palabras. Si llego a saber que me presentabas así, hubiera venido mucho antes, pero bueno. Nunca está mal si la dicha es buena. Y a Carla también por invitarme y ofrecerme la oportunidad de participar en este ciclo titulado Los desvelos de la academia. Debo de decir que estas cuestiones relativas a la academia y a la ideología del españolismo lingüístico y todas estas cuestiones en realidad no forman parte de lo que yo considero mi punto central de lo que a mí me interesa. Pero lo cierto es que yo he encontrado una demanda. Me llaman para hablar sobre esto, me piden escritos sobre el asunto y también he de decir que la verdad es que no me cuesta trabajo realizarlos. No sé por qué, si es porque… No creo que sea porque sé mucho del asunto, sino debe ser por, no sé, pues por determinada manera de ser o determinada manera de ver las cosas, etcétera. No lo sé. De manera que hoy les voy a hablar de fonología. Ya adelanto que a lo mejor es un poco es árida mi exposición, es una exposición sobre fonología. Pero vamos a ver qué relación existe o puede existir entre fonología e ideología. Entre las diversos componentes de la gramática, parece que el que más se escapa o parece escaparse a la ideología, a las cuestiones ideológicas, a las cuestiones que tienen que ver con una determinada concepción política, social, parece que la fonología es el que más alejado está. Pues vamos a ver, por lo menos es la hipótesis que yo voy aquí a presentarles, una hipótesis que intenta ser explicativa de un determinado tipo de comportamiento, pues no es así. Ni la fonología se escapa a la cuestión ideológica, como voy a intentar mostrar. Bien, voy a distinguir, ya que se habla, es habitual entre nosotros oír lo de la unidad lingüística panhispánica, que bueno, pues es una de las ideas en las que se basan las academias de la lengua. Yo veo puedo señalar dos concepciones de esto del enfoque panhispanístico o panhispánico. Uno es el que llamo enfoque esencialista, que es el que considero que han adoptado las academias de la lengua. Según este enfoque, solamente existe un único sistema lingüístico panhispánico, unitario, existe un único sistema lingüístico que se realiza de forma más o menos diversa según las distintas variedades del español. Ese sería el enfoque esencialista. No digo que necesariamente todas las academias convengan en que existe un solo sistema lingüístico, pero que este es un ideal que, digamos, determina, creo yo, muchos razonamientos o algunos de los razonamientos que se hacen en las obras académicas. Y luego está otro enfoque que es el que denomino variacionista, que es el enfoque con el que yo me identifico, según el cual hay numerosos sistemas lingüísticos completos hispánicos que por su evidente afinidad pueden ser agrupados en un conjunto más o menos coherente u homogéneo. De manera que en este enfoque no se presupone que existe un solo sistema lingüístico, entendiendo por sistema lingüístico un solo sistema fonológico, un solo sistema léxico, un solo sistema sintáctico, un solo sistema morfológico, sino que existen diversos sistemas fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos completos, complejos y completos, que evidentemente se pueden relacionar desde el punto de vista histórico y también sincrónico por su afinidad. De manera que en este enfoque no se presupone que exista un único sistema lingüístico válido para todas las variantes del español. Este es el enfoque que yo apoyo. Sin embargo, vamos a ver cómo, con unos ejemplos concretos, muy concretos, las academias se basan más en el segundo enfoque que en el primero, aunque a veces intentan presentar un enfoque determinado por el primer enfoque, haciéndolo pasar por el segundo. Pero esto, en principio, es una forma de manipular o falsear o distraer la atención del lector. Esencialismo escriturista. Bien, este es otro de los elementos esenciales en toda lengua unificada, en toda lengua que tiene un estándar. Y el esencialismo escriturista se ve muy bien reflejado en este párrafo que vemos de la ortografía de la lengua española, publicada en 2010.
Dice, en la escritura del español, como en todas las de tipo alfabético, la finalidad de las letras o grafemas es representar gráficamente los fonemas, no sus múltiples variantes de realización. De manera que la idea es que una letra un fonema, que es la idea biunívoca que fundamenta el alfabeto. No puedo detenerme en hacer una crítica de esta idea de biunivocidad letra-fonema, que evidentemente no se puede realizar, además es irrealizable, pero esto sería otra conferencia. Dice, gracias a ello, la ortografía de la lengua española es la misma para todos sus hablantes y en todo su territorio. Esto es verdad. Con independencia de las diferencias de pronunciación que pueden darse en el habla por razones contextuales. ¿A qué me refiero yo con esencialismo escriturista? Y es que aquí lo que se está dando a entender es que como todos compartimos, todas las variedades del español compartimos la misma ortografía, la misma manera de escribir, y como además cada letra le corresponde a un único fonema, de aquí ha de deducirse que todas las variantes del español tienen el mismo sistema fonológico, puesto que todas las variantes del español adoptan la misma escritura. Este razonamiento que estoy realizando yo es falso desde el punto de vista lingüístico, pero evidentemente muchos lectores, personas que lean esto, que no son lingüistas ni tienen por qué serlo, pues quedarán convencidos o pueden quedar convencidos de que como compartimos una misma ortografía, de ahí se deduce, por el razonamiento visto antes, que todas las variantes del español o todos los dialectos, o como se les quiera llamar, del español, comparten o tienen el mismo sistema fonológico. ¿Por qué? Porque se escriben igual. Pero este razonamiento es fallido, porque es evidente que los sistemas fonológicos son absolutamente, total y absolutamente independientes de la escritura. La escritura no determina los sistemas fonológicos, sino que son totalmente independientes de ellos. Pueden influir, pero de una manera muy superficial, no de una manera esencial. Bien, de la hipótesis esencialista de carácter escriturista se deduce esto. Todas las variedades del español tienen un sistema de 5 vocales, dado que en efecto existen 5 letras, A, E, I, O, U, no hay más letras para vocales. De manera que si encontramos vocales que no tienen los mismos timbres, las mismas cualidades fonológicas que las que tiene el español central, castellano, pues se dirá que son variantes, puesto que en efecto tenemos la escritura es unificada y por tanto, si cada letra es un fonema, pues hay 5 letras vocálicas, hay 5 fonemas, ¿no? Vamos a ver que esto no es cierto. Pero vamos a ver ahora cómo la Academia intenta justificar que esto es así. Y vamos a ver. Consultemos la Wikipedia. Si consultamos la Wikipedia, por ejemplo, se dice que el español en efecto tiene 5 vocales, el español estándar, pero luego fíjense ustedes que dice que al final dice, sin embargo, estas diferencias de apertura no son fonológicas en el español estándar, aunque sí lo son en las variedades vernaculares del sureste de la península ibérica, que tienen 8 o 10 fonemas vocálicos. Esto lo dice la Wikipedia. Esta es la página de fonología del español. Y en otra parte de la Wikipedia, donde habla del idioma español, insiste en la misma cuestión, que el español no estándar, hay un español no estándar que tiene más de 5 vocales, tiene concretamente las variedades andaluzas, fundamentalmente orientales. Bien, esto lo dice la Wikipedia. Como sabemos, evidentemente, de la Wikipedia nos podemos fiar hasta cierto punto. Entonces vamos a ver si esto que dice la Wikipedia tiene algún fundamento, se basa en algo o es simplemente un invento. Y existe una tradición hispánica muy importante que empieza en 1939 con una observación de Tomás Navarro Tomás sobre lo que llamaba él el desdoble de los fonemas en el dialecto andaluz. Fue publicado primero en francés, en el año 47 tenemos un artículo en español y luego hay un famoso artículo también de Damaso Alonso, Zamora Vicente y Josefa Canellada, titulado Vocales andaluzas, contribución al estudio de la fonología peninsular, donde aplicando el análisis fonológico estructural se llega a la conclusión inequívoca de que las variedades orientales del andaluz tienen más de 5 vocales. El número de vocales, bueno, según los análisis varía, pero por lo menos tiene 8 vocales, no 5. Esta es una tradición que se ve reflejada en manuales. Por ejemplo, este es un manual que estudié yo cuando era estudiante y que conservo con mucho cariño, de Zamora Vicente, Dialectología Española,
Bueno, pues en ese manual se resumía el estado de la cuestión, lo que se sabía sobre el asunto. Y entonces, en la parte del andaluz, dice cosas como la siguiente. Esto es la edición del año 66, del siglo pasado. Este juego de cerrazón-abertura de las vocales desempeña un papel de la máxima importancia en la conjugación, donde se produce una maravillosa regularidad. Esto de la regularidad es algo que recoge Zamora Vicente y que ha sido observado por los estudiosos, estos a los que me he referido antes y otros estudiosos de las hablas andaluzas, también han observado esta regularidad. Esto es muy importante recalcarlo, recordando el funcionamiento de otras lenguas románicas, como portugués, hablas réticas, etc. Esto lo recoge Zamora Vicente. El mismo Zamora Vicente hace referencia a investigaciones de Alvar, dice todo esto, deduce Alvar que el habla de Andalucía Oriental se caracteriza por un sistema vocálico cuadrangular, frente al triangular, digamos, estándar, con 2 puntos fundamentales de localización, 6 anterior-posterior y respectivamente, y 5 grados de abertura. Esto lo dice en la página 295. Este es un libro clásico, ¿no? Después, posteriormente, se han publicado libros más recientes, por ejemplo, este de Manual de Dialectología Hispánica, el Español de España, también coordinado y escrito parcialmente por don Manuel Alvar. Y entonces, don Manuel Alvar, en la parte del andaluz, pues dice cosas como: se ha señalado en el oriente de Andalucía una perfecta adecuación de timbres vocálicos, habla de perfecta adecuación de timbres vocálicos para distinguir cada una de las personas. A lo que se refieren, pongo un ejemplo rápido, es la distinción que hay entre del verbo venir, por ejemplo, la segunda persona y la tercera persona del singular del presente de indicativo. Yo vengo, tú vienes, él viene. O sea, tú vienes con la E abierta, de modo que esa E abierta señala o sirve como índice de la segunda persona del singular, opuesta a la tercera, que sería una E cerrada. Bien, esto ya lo ratifica Alvar en este libro. Bien, existe, por tanto, una tradición hispánica bastante desarrollada desde los finales de los años 30 del siglo pasado, que incluye no solo los investigadores que he mencionado, sino otros más. Pero bueno, es una traducción fundamental. Ahora vamos a ver cómo trata esta cuestión la nueva gramática de la lengua española, en el tomo dedicado a fonética y fonología. Yo cuando leí esto me quedé bastante sorprendido porque realmente, bueno, hay una cosa, y es que en la gramática no se cita, se dice cosas como se ha defendido, pero no dice quién lo ha defendido, hombre. Se dice se ha defendido, pero bueno, no estaría de más decir qué investigadores de prestigio han defendido esto. Aquí simplemente se dice se ha defendido. Bueno, es un impersonal que, digamos, que le quita peso a esa, o que puede quitarle peso a esa opinión, ¿no? Dice, se ha defendido que estas vocales abiertas tienen valor fonológico. También otro ejemplo sería singular y plural. Por ejemplo, hecho singular, hecho en plural, ¿no? Con la O abierta. Vocales abiertas tienen valor fonológico, pues sirven para distinguir, y esto ya me sorprende, ¿por qué algunos pares? Habíamos visto que era regular, y de hecho, fíjense ustedes que la diferencia entre singular y plural y la diferencia entre segunda persona y tercera persona es sistemática y es regular. Y, en efecto, parece ser, según lo que sabemos, que en estos dialectos andaluces, en estas variedades andaluzas, se utiliza la vocal abierta para el plural y la vocal cerrada para el singular, y la vocal abierta para la segunda persona y la vocal cerrada para la tercera persona. Esto de algunos pares, o sea, aquí se rebaja un poco la observación esta de la regularidad. Dice algunos pares. Pero fíjense ustedes que, claro, esto de algunos pares yo lo he subrayado, claro, pero yo la primera vez que lo leí no caí en la cuenta, porque claro, al fin y al cabo es un cuantificador, algunos. No queda, lo lees y realmente no caes en la cuenta de que aquí se ha rebajado, no sabemos por qué, porque no lo dicen, se ha rebajado esta idea de regularidad y sistematicidad en algunos pares léxicos tras la elisión de la consonante final. Página 96. Esto es cómo se resume toda esa tradición. A mí me resulta un poco extraño que una gran tradición filológica hispánica, muy asentada, que hemos aprendido cuando estudiábamos en clase, se resuelva de una forma tan rápida y
haciendo referencia a un se han defendido, sin decir exactamente quién ha defendido esto, ¿no? Que han sido, entre otros, incluso académicos, ¿no? Y luego, a continuación dice, en opinión de algunos investigadores, ahora pasamos a algunos investigadores, tampoco se dice quiénes son, en cambio, las diferencias de timbre no servirían para discriminar el número cuando se comparan pares mínimos, con plurales que presentan elisión de ese final, sino que otros factores de carácter léxico y gramatical contribuirían a establecer las distinciones numéricas. Había dos casas, el perro frente a los perros, quieres comer frente a quiere comer. Bien, aquí se hace referencia a algo, pero no se hace explícito a qué se está haciendo referencia, es decir, qué tipo de criterio, qué tipo de análisis se está realizando aquí. Fíjense ustedes que se habla de pares mínimos. El procedimiento del par mínimo es un instrumento esencial en fonología. De hecho, les puedo decir que todos los sistemas fonológicos de todas las lenguas del mundo se basan en la utilización de este criterio, del criterio del par mínimo, ¿eh? De manera que a través del par mínimo sabemos si un fonema, si un sonido es fonológico o no es fonológico. Por ejemplo, cata, cada, son dos palabras que se diferencian con significados distintos, y el par mínimo consiste en que tenemos dos palabras que son idénticas y varían solamente en un sonido. Si ese sonido provoca que la palabra sea diferente, tenga un significado diferente, o sea, identificable como una palabra diferente, pues hay oposición fonológica. El sistema del par mínimo es un sistema paradigmático, de análisis in absentia, es decir, de comparación de dos elementos, y se llaman pares mínimos porque son dos elementos cuasi idénticos que varían solamente en un fonema, en un sonido. Por eso se llama par mínimo y es un procedimiento paradigmático. Pues bien, este procedimiento paradigmático es el procedimiento en el que se basa los lingüistas universalmente, para determinar los sistemas fonológicos de las lenguas. Y en la propia obra académica aparece este concepto desde el principio, es decir, como un concepto fundamental de análisis fonológico. En el propio libro de fonética y fonología aparece definido este procedimiento. No puede ser de otra manera porque es el procedimiento fundamental. Pero fíjense ustedes que aquí vamos de par mínimo y ya pasamos del paradigma al sintagma, a las relaciones impraesentia, es decir, las relaciones de correlación entre elementos que aparecen en el discurso, porque aquí se habla que dice que, sino que otros factores de carácter léxico y gramatical contribuyeron a establecer. Bien, vamos a ver. No se explica por qué el método del par mínimo no sirve para determinar el valor fonológico de las vocales andaluzas, no se explica por qué. No se explica por qué. Este procedimiento es fundamental. Es absolutamente, y es paradigmático, no sintagmático, es decir, es in absentia, no in praesentia. Por tanto, no hace referencia al contexto, sino que hace referencia a la ordenación paradigmática del sistema fonológico. Y por tanto, por eso es el método del par mínimo. No se dice por qué no funciona en este caso, por qué no se puede aplicar en este caso ese criterio, que es un criterio, ya digo, universal. Y es un criterio que no podemos poner en cuestión, porque si lo ponemos en cuestión, estamos poniendo en cuestión todos los sistemas fonológicos de todas las lenguas del mundo que se han hecho basándose fundamentalmente en este criterio, en el criterio del par mínimo, ¿no? Bien, y se recurre a una cuestión que tiene que ver con otros factores. Tampoco dice de carácter léxico-gramatical, pero tampoco no nos dice exactamente qué factores son, cuáles son y qué reglas o qué generalizaciones siguen esos factores de carácter léxico y gramatical. Simplemente nos pone unos ejemplos. El lector tendrá que imaginar qué mecanismos concretos son, porque habla de casas, dos casas, el perro a los perros. Bien, ¿qué puede significar todo esto? Pues esto, si nos vamos de lo paradigmático a lo sintagmático, en lo sintagmático, es decir, en las secuencias en las que aparecen palabras que tienen un morfemas, también existen leyes gramaticales, que en este caso son de carácter sintagmático. ¿Qué puede querer decir? Y como la academia no lo aclara, yo he consultado a otros autores que mantienen posturas similares a esta segunda que mantiene la academia, y entonces hablan de redundancia, de que si el artículo ya determina el número, no hace falta señalar el número en el sustantivo, porque hay una cierta redundancia que permite que una vez eliminada la S de plural siga pudiendo deducirse el género plural, por ejemplo, este tipo de cosas. Pero claro,
Esto de que se puede deducir porque es redundante, todo esto no obedece o no hace referencia a reglas gramaticales. Y hay reglas gramaticales de concordancia gramatical que son independientes de si consideramos que hay redundancia o no hay redundancia. Concretamente, en castellano central, 5 perros es correcta, pero 5 perro no. Aunque el carácter plural de perro se puede deducir de 5, porque 5 perros, claro, aunque yo diga 5 perros, yo puedo deducir. Pero el problema no es ese. El problema es que 5 perro en castellano es agramatical. Y es agramatical por una regla del castellano. O, por ejemplo, tú vienes es gramatical y tú viene es agramatical en castellano. Aunque yo puedo entender, si alguien me dice tú viene, y entiendo que se refiere a la persona con la que estoy hablando, no se refiere a una tercera persona. Pero lo importante es que hay unas reglas de concordancia que son exclusivas de cada lengua. Y entonces, en diversas lenguas pueden cambiar, estas reglas pueden cambiar. Por eso hay que hacer referencia a esas generalizaciones gramaticales, a esas reglas de concordancia o las reglas que sean a las que, según la Academia, hay que recurrir para derivar el carácter plural, ¿no? Por ejemplo, en andaluz oriental lo que yo entiendo es que 5 perro es correcto, sería incorrecto 5 perro, porque sería incorrecta por la misma razón que es incorrecto decir en castellano 5 perro, pero en este caso, porque la O está cerrada y no abierta, o en andaluz estaría bien decir tú vienes y estaría mal decir tú viene. Sería incorrecto. Esto es el tipo de argumentación gramatical que a mí me produce, me tranquiliza como lingüista. Esas alusiones a que se deriva del contexto y tal, bueno, pues usted me tiene que decir exactamente a qué reglas gramaticales estamos haciendo referencia. Y que además no son universales, porque, por ejemplo, en georgiano, que es una lengua del Cáucaso, existe el plural del sustantivo, pero cuando va con un numeral es obligatorio ponerlo en singular. Así tenemos este ejemplo del georgiano, huti zahli, significa 5 perros, pero perro está en singular, no se puede poner en plural. De hecho, perro se puede poner en plural, pero entonces la oración es agramatical. 5 perros, huti zahlebi, que sería el plural, es agramatical. En otras lenguas rigen otras reglas. Por ejemplo, en euskera, vos chakur, 5 perros, chakur está en singular. Y si lo ponemos, y es indefinido, y si lo hacemos, si le ponemos el plural, vos chakurrak, los 5 perros ya es definido. De modo que cada lengua, independientemente de si podemos considerar que se puede deducir la pluralidad de la presencia de un numeral o no, existen unas reglas en cada lengua y que son distintas de unas lenguas a otras. Este es el razonamiento que creo yo que habría que hacer a la hora de establecer contraargumentos contra esa tradición filológica a la que yo he hecho referencia antes. Aquí hay una ley importantísima y es que las distinciones fonéticas que sirven para distinguir categorías morfológicas son necesariamente distintivas, es decir, fonológicas. Esto creo que es una cosa que es bastante evidente, no me voy a detener en ella. Bien. Luego añade, este es el primer argumento. El primer argumento que da la Academia es tan indefinido, tan vago, se enuncia de una manera tan absolutamente poco clara y poco precisa que realmente no me sirve para poner en cuestión toda esa tradición de análisis anterior, en absoluto, porque es una cosa que habría que desmontar de una forma un poquito más precisa, no de esa forma tan vaga, ¿no? Y luego da otro argumento que se repite mucho además en la bibliografía, que es lo de la armonía vocálica. Y ese argumento considera la Academia que muestra que en efecto la apertura de las vocales andaluzas no señalan necesariamente género o número, número o persona. Es un argumento de la armonía vocal y que tampoco se explica. Se dice, por un lado, algunas variedades de apertura de la vocal provoca, como se ha señalado, la armonía vocálica, la apertura por metafonía de las vocales que la preceden, pero no se explica. Entonces yo me he molestado en desarrollar este argumento y el resultado que obtengo es justamente el contrario del que deducen las academias. Y es que la ley de la armonía vocálica apoya de manera fortísima la idea de que las vocales abiertas finales
expresan persona en el caso del verbo y número en el caso del nombre. Porque yo lo he desarrollado, claro, evidentemente, quien lea esto y sin ser especialista y sin saber lo que es la armonía vocálica, pues igual no es capaz de desarrollar el argumento. Pero en el momento en que desarrollamos el argumento, llegamos a la conclusión opuesta, una conclusión que apoya la tradición filológica anterior. Y lo voy a explicar, si me permiten, es una cosa algo técnica, pero merece la pena explicarlo porque no está explicado en el manual, en el libro de la Academia, pero merece la pena explicarlo porque es muy bonito. Ya es un poco técnico, a lo mejor les resulta extraño, pero es muy bonito. La explicación es la siguiente. ¿Qué es la armonía vocálica? Voy a poner un ejemplo del turco, que es una lengua que tiene armonía vocálica y además es bastante la armonía vocálica en turco. Bueno, lo de la armonía vocálica tiene que ver con el eje sintagmático, no con el paradigmático. Tiene que ver también con el paradigmático, como veremos, pero tiene fundamentalmente que ver con el sintagmático. Y se hace referencia a la influencia que el timbre de unas vocales tienen sobre otras vocales de la misma palabra. Eso es el fenómeno de la armonía vocálica. Veamos lo que pasa en turco. En turco, fíjense ustedes que tenemos kim dir, significa quién es, y en la terminación dir que aparece ahí, dir, es una terminación verbal, y kim es un pronombre, que es quién, ¿no? Pues bien, fíjense ustedes, la vocal del sufijo depende de la vocal de la palabra a la que afecte el sufijo, de manera que quién es se dice kim dir, quién es. Pero, por ejemplo, si yo digo bulutlu, que significa nublado, y le añado el sufijo, el mismo, ya no puedo poner i, tengo que poner u. ¿Por qué? Porque la vocal del sufijo está totalmente determinada por la vocal de la palabra a la que ese sufijo afecta. De manera que digo kimdir, digo bulutludur, está nublado. Bien, esto se llama armonía vocálica. Fíjense ustedes, en esta posición no hay oposición fonológica entre i y u, no hay. ¿Por qué? Porque solo puede aparecer una o la otra vocal dependiendo de las vocales que tenga la palabra que manifiesta ese sufijo. Por tanto, ahí no hay oposición fonológica. Sin embargo, aquí sí hay oposición fonológica entre i y u, aquí en el lexema. ¿Por qué? Fíjense ustedes que si yo cambio la i y lo cambio por una u, obtengo otra palabra, cum, arena. Por tanto, una ley importante es la siguiente. La posición que determina la calidad de la vocal en la armonía vocálica es una oposición fonológica. Y la determinada no lo es. Por tanto, aquí i no se opone a u. Aquí obligatoriamente solo puede aparecer i, porque se añade a kim. Si apareciera bulutlu, se añadiría dur. Esto se llama armonía vocálica. ¿Qué pasa en los dialectos andaluces? Y esto lo dice la Academia correctamente, lo dice el libro de las academias, lo dice correctamente. Y es que ocurre lo contrario que en turco. Y es que es la vocal del sufijo la que determina que la vocal de la raíz del lexema se abra. De manera que ya no se dice globo, sino se dice globo, todo abierto. Oloroso, olorosa, todo abierto. Bien, esto es armonía vocálica, pero fíjense que va en sentido contrario. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los que han estudiado el fenómeno, incluida el propio volumen de la Academia, lo dice así también. Bien, por tanto, según la ley que acabo de enunciar, que es esta, aquí la tienen escrita, la misma ley que acabo de enunciar antes, el constituyente morfológico que impone su vocal a toda la palabra contiene el contexto en el que esa vocal está en posición fonológica. Por tanto, si es el sufijo, si es la apertura del sufijo, la que determina la apertura de las vocales del lexema, por tanto tenemos una armonía vocálica regresiva frente a la armonía vocálica progresiva del turco, no cabe duda de que esta posición no es fonológica y esta sí. Porque en la armonía vocálica hay una oposición obligatoriamente que tiene que ser fonológica, porque si no fuera así, no podría haber armonía vocálica. Solo puede haber armonía vocálica si hay una oposición fonológica y las demás no. En este caso, y en efecto, en el andaluz oriental no existe un globo con O abierta frente a un globo con O cerrada como palabras distintas. Son variantes de la misma palabra. Por tanto, aquí no es fonológica. Por tanto,
La conclusión que saca la gramática es, aunque el fenómeno contribuye a la diferenciación de significados, la limitación de la posición y contexto dificulta las posibilidades de considerar un inventario más amplio de segmento vocálico del español. Es decir, que al final, después de todo este breve excurso sobre las vocales del andaluz oriental, se deduce que no, que esto es lo que dice, dificulta las posibilidades de considerar un inventario más amplio, que nos quedamos con 5 vocales. Bien, ya hemos pasado la parte más difícil de mi exposición, la parte fonológica, más técnica. Ahora tenemos que ir a la segunda parte, que es la ideología. Porque, primero, ¿cómo es posible que con 2 frases y con 4 cosas tan genéricas y con un razonamiento y haciendo referencia a un fenómeno que si se describe con detenimiento se ve que apoya esa tradición filológica, ¿cómo es posible que se desmonte toda una tradición filológica hecha por los propios académicos, entre otros investigadores, de un plumazo de esa manera? ¿Por qué? No lo puedo entender, sinceramente. No lo puedo entender. Si nosotros tenemos una tradición filológica extraordinaria, llena de aciertos, también de errores, como todas, no existe nada perfecto, evidentemente. ¿Cómo es posible que de un plumazo se haga borrón y cuenta nueva de 40 años de investigación fonológica sobre este tema? Es una cosa que me extraña. Y luego me extraña también que se utilice lo de la armonía vocálica cuando si razonamos, si desarrollamos el argumento basado en la armonía vocálica, tenemos que llegar justamente a la conclusión contraria. Y es que es obligado admitir por lo menos 8 vocales. Es obligado, según la ley lo que acabamos de ver de la armonía vocálica. Es obligado. Bien, ¿cómo explicar esto? Evidentemente, yo descarto ya de antemano 2 posibilidades, que son la incompetencia y la ignorancia. Las 2 descartadas. Las 2 quedan totalmente descartadas. Porque he constatado que es así, o sea, puedo constatar y constato que es así. Entonces hay que buscar otra explicación. Bueno, pues ahora viene la parte, digamos, que espero que sea innovadora, aunque no voy a decir nada extraordinario, pero bueno, que sea un poco más innovadora de mi investigación, porque hasta ahora solo he estado haciendo referencia a cosas ya conocidas y utilizando conceptos que se explican en el primer curso de lingüística, o sea que tampoco, digamos que he profundizado ni he aportado ninguna novedad. Entonces, la novedad que voy a aportar es la siguiente, y es la cuestión ideológica. Entonces, aquí creo que hay un factor ideológico que no solo no es inconfesable, sino que es totalmente confesable. Este factor ideológico es el del tópico, dentro de la ideología del nacionalismo lingüístico español, hay un tópico que es el de las 5 vocales. Este tópico lo analizo en varias publicaciones. Aprovecho para decir uno de mis últimos libros, que es Errores y horrores del nacionalismo lingüístico español, que ha sido publicado por una editorial navarra, se llama Chalaparta, y que en ella tengo un capítulo dedicado a las glosas emilianenses y otro dedicado a cuestiones que tienen que ver con la fonética y fonología y la morfología del español, concretamente las 5 vocales. Es que resulta que en la ideología del nacionalismo español, que intenta, justificar lingüísticamente un tipo de hegemonía lingüística, es decir, evidentemente la hegemonía lingüística, es decir, el dominio de una lengua sobre otras o la extensión de una lengua a costa de otras, todo esto tiene una explicación evidentemente histórica, social, política, económica, demográfica, pero no lingüística, porque yo mantengo la idea y la sigo manteniendo y la seguiré manteniendo seguramente, a no ser que cambie de opinión, que creo que no existe ningún rasgo en ninguna lengua lingüístico que haga que esa lengua sea más susceptible de expandirse. Hay lenguas que, no sé, tienen unas características que hacen que esas lenguas se expandan, mientras que otras, las pobres, tienen unas características lingüísticas peores, han sido peor consideradas por la evolución lingüística y tienen unas características que las hacen difíciles de expandir, ¿no? Pues el español tiene las 5 vocales famosas, que esta es una idea que procede nada menos que de Menéndez Pidal, y que esta idea de las 5 vocales, que es, desde el punto de vista lingüístico, es absurda, que es una de las ideas de que la homogeneidad del español y su carácter expansivo, entre otras razones, no solo es la única, pero entre otras razones, se explica por las famosas 5 vocales.
Esto es un absurdo total, antes de ver la ideología como esto lo manifiesta, pero desde el punto de vista lingüístico es absurdo, porque hay lenguas que tienen 5 vocales y no se han expandido. Por ejemplo, el euskera. El euskera no se habla en toda América, en gran parte de América. ¿Y por qué no se habla teniendo 5 vocales? Que vengan y me lo expliquen. Otras lenguas, como el propio georgiano, que es una lengua del Cáucaso, que he mencionado antes, también tiene 5 vocales y no se ha expandido. Estas lenguas no se han expandido. Por otro lado, el español, que es una lengua tan digna, ya lo adelanto, tan digna, tan rica, tan maravillosa como todas las demás, ni más ni menos, no es ni más ni menos que todas las demás, tiene otras características que no se mencionan nunca, pero que deberían mencionarse y que creo yo que tendrían más peso que las 5 vocales. Ahora volvemos a las 5 vocales, pero no me resisto a decirlo. Por ejemplo, los verbos irregulares. Según los tomos el tomo de morfología de la nueva gramática de la Real Academia, viene una lista de verbos irregulares, que yo la he contado, y salen más de 1100 verbos irregulares del español. Y además, en esa gramática de la Academia, se dan 69 modelos de conjugación, solo 3 de los cuales son regulares. Los otros 66 presentan 1, 2, 3 o más irregularidades. Y yo me pregunto, ¿no será esta característica de muchísimo más peso que lo de las 5 vocales? Porque el inglés no tiene ni de lejos 1000 verbos irregulares con ni la mitad, ni un décimo, ni una décima parte de las irregularidades. Esta es una característica que comparte el castellano, el español con el catalán, el portugués, francés, con las lenguas romances en general, ¿no? Que, por cierto, claro, no tienen 5 vocales. Entonces, ese es un hándicap, es un obstáculo, ¿no? La única que tiene 5 vocales y la que se ha llevado el gato al agua es el español porque tiene 5 vocales. Esto es un disparate, pero se repite, como vamos a ver. Fijémonos lo que decía Tomás Navarro. Ya hemos mencionado a Tomás Navarro Tomás, que fue el que dio a conocer, aplicando métodos de análisis fonológico, el desdoblamiento, lo que llamaba él, lo que empezó a llamar desdoblamiento de las vocales andaluzas orientales. Pero también de Navarro Tomás es este otro, porque a diferencia de lo que dicen muchos de mis críticos, que dicen que yo detesto, me ensaño con los filólogos, con Menéndez Pidal, con Alvar y todo esto, ellos mantienen que yo me ensaño, todo lo contrario. Son maestros y hay que estudiarlos y ver lo que dicen. Algunas cosas yo las critico y otras no las critico. En este caso lo voy a criticar. Dice Tomás Navarro Tomás, la serie vocálica del español es la más clara y sencilla de las lenguas europeas. El instinto eufónico de Castilla, rechazando formas vagas y vacilantes, elaboró un vocabulario firme y transparente. Esto es del 66, pero hay una cita anterior, que es de 28 del propio Menéndez Pidal, que dice, sin duda la unidad fundamental del español, mayor por ejemplo que la de las otras 2 grandes lenguas europeas extendidas por América, es decir, mayor pues el portugués y el inglés, se debe en gran parte a la sencillez, claridad y firmeza de nuestro sistema vocálico. Esto son palabras de Menéndez Pidal. Y de hecho, para corroborar la idea de que lo de las 5 vocales pertenece al repertorio de tópicos del pensamiento nacionalista español, hay un libro que se llama Diccionario de Lingüística de la Escuela Española, publicado en los años 86, en el año 86, ¿verdad? Entonces, en este diccionario hay 2 entradas. Una, vocales castellanas, página 243-244, y otra entrada, vocales españolas y unidad del idioma. Este diccionario no lo he escrito yo, no lo he escrito yo, lo ha escrito el profesor Francisco Abad, pero bueno, me viene muy bien, porque corrobora esto que digo yo de este tópico de las 5 vocales. Bien, este tópico está en los estudios modernos. Por ejemplo, en este estupendo Atlas de la lengua española en el mundo, es muy bien editado y es un libro muy útil, dice lo siguiente, en la página 30. La lengua española reúne unas características lingüísticas que la han permitido en gran medida llegar a ser una importante lengua mundial. Yo discrepo totalmente de esta idea. No existe ni un solo rasgo lingüístico de ninguna lengua que la haga que esté destinada a ser una lengua mundial. Ninguno. Empezando por el inglés con sus 12, 16 vocales, y que es una lengua más extendida todavía que el español. ¿Pero por qué el inglés, a pesar de las 16 vocales, está más extendido que el español? Bueno, algo habrá tenido que ver
el colonialismo, el imperialismo, algo habrá tenido que ver, no sé, yo creo que sí. Que existan, digamos, rasgos lingüísticos que expliquen por qué una lengua está destinada a ser lengua global, a ser lengua mundial, esto como lingüista tengo que decir que, desde mi punto de vista, por lo menos, es totalmente falso, totalmente falso. Lo que sí es cierto es que cuando una lengua se expande o se impone y empieza a hablar la gente que no tiene como nativa esa lengua se va adaptando. Es decir, por ejemplo, las vocales francesas. Pues si vemos las vocales francesas de París, no son las mismas que las vocales francesas del Camerún, que también se habla francés en Camerún, pero vemos que hay diferencias fonológicas. Y no digamos ya las vocales inglesas de Oxford y las vocales inglesas de Nigeria. Pues como saben ustedes, el inglés es lengua oficial de Nigeria y hay mucha gente en Nigeria que habla inglés, pero la calidad de las vocales no, es decir, las lenguas se van adaptando como es natural, como pasa con todas las lenguas. Dice, se trata de una lengua con un alto grado de homogeneidad y luego dice, la homogeneidad se fundamenta en la simplicidad de su sistema vocálico, 5 elementos. Luego señala más cosas en las que no me voy a detener ahora, son cuestiones que tienen que ver con morfosintaxis y tal. En uno de los libros que menciono, concretamente en el libro este que he mencionado antes, analizo todas. Aquí me voy a limitar solo a las 5 vocales, pero luego da más, ¿no? Aquí tenemos los 5 elementos, aquí tenemos el tópico que aparece repetido, ¿no? Aquí. De hecho, en otro libro del mismo autor, La lengua española en su geografía, que está hecho en forma de diálogo, lo cual es muy interesante, porque no se suelen hacer libros en forma de diálogo y a mí me parece que hacer un libro en forma de diálogo es realmente muy iluminador y muy ilustrativo y además ayuda mucho a pensar. Pues hay un diálogo muy curioso que lo que viene a desvelar un poco es esta inquietud que se crea en el españolismo a partir de que pueda darse la circunstancia de que alguna variedad del español no tenga 5 vocales, porque claro, es que esto puede afectar de modo bastante importante a el tópico de que el español es homogéneo porque todas sus variantes tienen 5 vocales. Dice, ¿podría decirse que el sistema vocálico de esta región es ya diferente del sistema vocálico general del español? Es una pregunta que surge, que no la hago yo, que la hace el propio autor del libro, ¿no? Que habla con un tal P. Y el P le dice, me pregunto si nunca se ha llegado a plantear algo parecido a propósito de las consonantes. Nadie ha pensado que las diferencias consonánticas podrían suponer la existencia de un nuevo sistema. Aquí la preocupación que subyace es la preocupación del lingüista que ve cómo distintas variedades del español tienen distintos sistemas fonológicos. Existen diversos sistemas fonológicos diferentes en las diversas variedades del español. Hay variedades del español que son las mayoritarias en las que no existe la fricativa interdental sorda, la Z, no existe. No existe porque es un sistema fonológico diferente al que el sistema fonológico de quienes sí tenemos ese fonema. Claro, siempre se puede decir que estas personas sesean. No, esas personas no sesean, esas personas tienen un sistema fonológico distinto. Usted dice que sesean, bueno, pues muy bien, usted lo analiza así porque históricamente provienen de un dialecto en lo que sí se hacía esa distinción. Se dejó de hacer y al dejarse, ¿y por qué se dejó de hacer? ¿Porque los hablantes son unos vagos? No, porque cambia el sistema fonológico. Los hablantes no tienen nada que ver con la vagueza o la inteligencia o la capacidad de los hablantes. Es que son incapaces de decir Z y por eso dicen S. No, señor, es que es otro sistema fonológico diferente. ¿Que existe Z en la escritura frente a S? Sí, pero eso no quiere decir nada. Eso tiene una explicación histórica, pero no quiere decir nada, porque los sistemas fonológicos evolucionan independientemente de la escritura. Y por eso el esencialismo escriturista es absolutamente objetable. No se puede utilizar de ninguna manera para apoyar esto. Me pregunto si nunca se ha llegado a plantear, bueno, pues no se lo pregunto a usted, yo se lo estoy diciendo, es que son sistemas fonológicos diferentes, sencillamente. Dice, si eso fuera así, y aquí hace referencia al sistema andaluz, y se interpretara que las vocales tienen su propio sistema, podría plantearse incluso que la situación del andaluz no corresponde a la de un geolecto del español, sino a una lengua diferente. Claro, es que yo tengo la idea, por ejemplo, de que los llamados dialectos son las auténticas lenguas.
Los llamados dialectos son las auténticas lenguas. Lo que llamamos lengua es una invención cultural que tiene una base cultural, social, política, ideológica determinada, pero no es una lengua. Es decir, lo que se entiende por lengua española como lengua panhispánica, eso es un concepto cultural, pero no lingüístico. Desde mi punto de vista, lo que se suele llamar dialecto es, para mí, esos son lo que son lenguas. Por tanto, dicen, podría plantearse que la situación de la no corresponde a la de un geolecto del español, sino a la de una lengua diferente. Fíjense ustedes que lengua diferente, porque lengua se puede interpretar en dos sentidos, como dialecto de lo que habla la gente, que es como yo lo interpreto, o bien como concepto cultural. Pero fíjense ustedes que a continuación los argumentos que utiliza son de carácter sociolingüístico-cultural, no lingüísticos. Dice, pero no olvide que ni los propios hablantes andaluces lo sienten así, esto es una cuestión de actitud lingüística, es una cuestión sociolingüística, no estrictamente lingüística, es decir, que si yo considero que lo que hablo es una lengua o no, y esto dependerá de qué entienda yo que es una lengua, o más aún, o mejor aún, qué me han dicho a mí que es una lengua y que es un dialecto, según lo que me hayan dicho, pues yo opinaré si lo que hablo es una cosa o la otra. Por tanto, es una cuestión que no es estrictamente lingüística, sino que es educativa, social, cultural, etcétera. Pero yo estoy hablando desde un punto de vista estrictamente lingüístico, y desde un punto de vista estrictamente lingüístico, el sistema fonológico del andaluz oriental es distinto del de español central. Así, es otro sistema fonológico diferente. Ni la intercomprensión ni las distancias lingüísticas son tan grandes como para pensar en una fragmentación de la lengua. Fíjese usted, las lenguas no están fragmentadas. Porque aquí estamos hablando de lengua en sentido político. Lengua en sentido político, en sentido social, es algo unitario porque normalmente en las sociedades occidentales se basan en la escritura. Y la escritura es unitaria, la escritura es homogénea, la escritura es universal, es igual para todos. Desde ese punto de vista, evidentemente, la lengua es homogénea, ¿no? Pero la lengua real, lo que habla la gente, es un conjunto de dialectos, son dialectos, lo que se llama dialecto, que es para mí la lengua real. Y ahí siempre hay diversidad. La lengua no se fragmenta. La lengua nace fragmentada ya, nace fragmentada, luego se une, luego la unimos mediante una serie de procesos, ya digo, culturales, sociales, políticos, etnológicos, etcétera. Pero lingüísticamente las lenguas no se fragmentan, las lenguas existen solamente en diversidad, existen en diferentes sistemas lingüísticos y diferentes sistemas fonológicos, morfológicos, sintácticos. A veces son muy parecidos, pero por muy parecidos que sean, en el momento que haya una sola regla distinta ya es otro sistema distinto. Del momento que haya un solo fonema distinto ya es un sistema distinto. Eso es lo que nos ha enseñado el estructuralismo, al menos. Es lo que nos ha enseñado el estructuralismo, ¿no? Y es una cosa que a mí me enseñaron y que yo intento aplicar, ¿no? Bien, a lo mejor les ha interesado esto que he dicho, y claro, en una conferencia tan corta, bueno, como todas, ¿no? En una conferencia, en un espacio de tiempo pequeño, pues la verdad es que he dicho muchas cosas en muy poco tiempo, de manera apresurada, sin la sistematización y la profundización que se puede comprobar en un texto escrito, que ha sido pensado, ha sido planificado, organizado, repensado, corregido. Yo ahora simplemente hablo de modo espontáneo y según más o menos lo que se me ocurre. Hombre, sabía lo que quería decir y lo he dicho, pero de una manera apresurada, atropellada y poco sistematizada y poco sistemática. Pero siempre se puede recurrir a las lecturas para tener, si les ha interesado esto que he dicho, pues les puedo recomendar algunos libros. Y yo creo que esto es obligado para compensar pues una exposición como esta que, bueno, puede ser ilustrativa, pero no necesariamente lo suficientemente educativa. Bien, esto que he hablado está sacado de este libro, se llama Los dominios del español, que fue publicado, bueno, este es un libro que me fue pedido por encargo de una gran editorial, una editorial grande, quiero decir, que no necesariamente una editorial grande, y que, bueno, pues la editorial al final, a pesar de que me lo había pedido, consideró que el libro no estaba de acuerdo con su línea de pensamiento y me dijo que tenía que eliminar un capítulo y tal, y dije que no. Y entonces, como no sabía qué hacer con el libro, porque lo presenté a otras editoriales y me lo rechazaron, entonces un amigo mío que edita en digital, me lo editó en digital en la editorial Eufonía, y está en digital en la editorial Eufonía, en versión internet. Como este libro lo presenté varias veces en Cataluña, un catalán
consideró que era muy interesante traducirlo al catalán. Y entonces me tradujo el libro al catalán con el título L'Imperi de la Llengua Comuna, que apareció el año pasado en catalán. Bien, y como la vida da vueltas continuamente, llegó a oídos de un editor con el que yo he trabajado mucho, llegó a oídos este libro, o a la vista, no lo sé, se enteró. De alguna manera, yo de luego no se lo dije, pero se enteró. Y entonces me dijo, esto te lo publico en papel. Y entonces, esto es una primicia porque esta portada me la mandaron ayer, porque hoy entra en imprenta el libro. Este va a salir en síntesis y estará disponible en junio, imagino, y entonces ahí pueden ampliar con más argumentaciones, tienen más argumentaciones y se puede ver con más tranquilidad, con más reposo, las argumentaciones que yo hago respecto de esta cuestión, aparte del libro de los errores y horrores que he mencionado antes, que también salió. Claro, salen casi a la vez, y es lo que pasa, que cuando hay atasco luego sale todo a la vez y parece que es que uno ha escrito 5 libros a la vez, pero no es así. Y luego quiero mencionar un libro muy importante, porque evidentemente yo puedo hacer una crítica a una obra académica de las academias, a un aspecto de una obra de las academias, pero evidentemente las academias tienen un número lo suficientemente grande, pues son muchas academias, tienen una historia y una trayectoria lo suficientemente antigua, que es el caso de la Real Academia Española, y por tanto es evidente que ni en una conferencia ni en 20 se puede hacer justicia a acercarse a una evaluación crítica del trabajo que hacen estas academias, empezando por la Real Academia Española. Entonces se necesitaba, creo que de manera imperiosa y de manera urgente, un libro de amplio ámbito que hiciera una crítica fundamentada, evidentemente no la típica crítica, digamos, visceral y que no lleva a ningún sitio sobre la labor de las academias, sino una crítica fundamentada de las academias hecha por diversas personas, tanto de España como de América. Y entonces se hizo este libro que se llama... bueno, saben ustedes que el dardo en la academia. Bueno, los títulos de los libros ya se sabe que evidentemente por parte del editor siempre intenta que sea un título que llame la atención, ¿no? El dardo en la academia, que son 2 volúmenes de varios cientos de páginas, donde hay un análisis muy detallado, muy concreto, muy detenido de la labor académica, y que creo yo que es una obra absolutamente única en la bibliografía del español, y a pesar de que no ha sido un éxito de ventas, bueno, de hecho la editorial es una editorial muy pequeñita, es una editorial catalana, se llama Melusina, es una editorial pequeñita. El libro son 2 tomos y bueno, esto de 2 tomos pues siempre echa un poco para atrás, uno de 640 páginas y otro de 736. De todas formas, gran parte del contenido se puede encontrar ya en Internet de acceso libre, gran parte del contenido de esta obra. Y entonces creo que es lo menos que se merecen las academias, es decir, se merecen mucho más que esta más o menos improvisada exposición que he hecho yo aquí de manera atropellada y poco sistemática y quizás poco convincente. Entonces las academias se merecen algo de mucha mayor entidad. No digo que este libro sea exactamente lo que se merecen del todo, pero bueno, es una aproximación, porque bueno, todos somos humanos y bueno, yo he participado en el libro, pero otras personas también, profesores, ya digo, de España y de América. Y creo que si les ha interesado lo que yo he dicho y para entender un poco la labor académica y las críticas fundamentadas que se intentan hacer a la academia, pues yo creo que este libro les puede ser muy útil. Lo menciono además porque es posible, a lo mejor me equivoco, entonces ojalá me equivoque, pero es posible que en este ciclo no se haya mencionado este libro en las conferencias anteriores. Es posible, ¿eh? Si me equivoco estaría encantado de equivocarme, ¿no? Entonces, si es la primera vez que se menciona, pues creo que merece la pena hacerlo, ¿no? Muchas gracias.